didactas? ¿Cómo están? De nuevo estoy aquí con el maestro Chenal, licenciado en filosofía. Chenal, muchísimas gracias por aceptar venir nuevamente aquí a Didactas. Gracias, Chris, es un placer, gracias por la invitación. Ya me he estado preparando no me acuerdo la fecha de la vez pasada, pero ya habíamos quedado en que íbamos a ver una segunda y Sí. yo estoy listo. El otro episodio, ¿cómo le pusimos? Sócrates, no, ¿cómo? Lo que me comentaste. Sí. Para el título. Es que no me acuerdo exactamente el título que le pusiste, pero la idea era recordar en qué orden habían nacido los filósofos. los tres clásicos. Sí. Chenal, pues igual nuevamente te agradezco. Didactas, no olviden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube y también a nuestro Instagram. Estamos en Spotify como Didactas. Por ahí los invito a que escuchen el episodio que tenemos con Chenal. Solamente es en Spotify, no hay video, pero pues esperemos que este sea el primer video con Chenal. Y pues Chenal, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en estos últimos días? Qué pregunto, no. Me ha ido como en feria. Justamente, fíjate, no me había puesto a pensar en eso, pero encaja esa pregunta que me estás haciendo con el tema de hoy, con el estoicismo. O sea, me han pasado un sinfín de cosas. Me chocaron el auto, renuncié a mi empleo por necesidades, personales. Sí, pero muy insalvables. Y me quedé sin, bueno, sabes, estaba trabajando en el TEC. Sí. Y economía cero, auto cero, lo tuve que vender. Un montón de cosas, sí, de tragedias precisas. Y tiene que ver con el estoicismo y no me había fijado. Sí. Pero bueno, sí, así me ha ido, pero estamos bien, estamos enteros. Qué bueno, justo te quise invitar y que la charla como tal fuera de este tema. En primera porque pues hace algunos meses yo comencé a ver esto del estoicismo, ¿no? De pues qué es, con qué se come, cómo se implementa, ¿no? Y de repente pues sí hay muchas dudas, ¿no? Sabemos que en internet pues todo puedo encontrar, ¿no? Todo estoicismo, esto y me lo va a entregar. Entonces pues qué mejor que preguntarle a una persona que conoce y eso me lleva a dar a la pregunta inicial. No sé, ¿lo puedo hacer o hay algo igual que quieras comentar antes? Sí, un detallito nada más que hay que aclarar, necesito aclarar por responsabilidad académica que no soy especialista en el tema. Okay. O sea, yo soy apenas licenciado, un especialista tendría que ser un doctor y en filosofía cada tema que se toca tiene ya su especialidad. O sea, no es como de que, por ejemplo, no sé, en matemáticas hay temas generales que en todos los niveles académicos todos deben dominar, pero acá no. Acá es un mundo de temas que vienen desde la época clásica de la filosofía, desde el nacimiento. Hay temas que persisten el día de hoy que todavía se investigan desde el nacimiento de la filosofía y todos los demás que han surgido. Y cada acotación de tema también es una especialización en filosofía. Y entonces el especialista es el doctor el doctorado. Y yo no soy doctor en filosofía y hay doctorado en filosofía clásica y que te toca estos temas. Hay especialidad en este tema en específico. Y yo nada más soy aquí un docente de filosofía y vengo a aportar algo de divulgación del tema, es todo. Puedo estar en lo cierto en algunas cosas, estoy abierto a comentarios, no tengo la razón absoluta y si algún especialista me mira y dice, amigo, hay que agregar esta anotación, corrige este detalle, adelante, está perfectísimo. Sí. Aquí nada más estamos haciendo trabajo de divulgación. Sí, es precisamente la misión de este podcast, igual. Sabemos que hablar de un tema y ahora yo te respondo así, aunque sí fueses doctor en este caso en el tema, aún siento que de todas maneras hablar del estoicismo, de cualquier corriente filosófica sería no terminar, ¿no? O sea, sí, realmente... Es que son años, son siglos, te iba a decir años. No, son siglos. Son siglos de investigación aquí en filosofía, no es como en ciencias. En ciencias, bueno, también son siglos, pero es mucho menos largo el camino. Hay mucho más camino en filosofía. La filosofía es la madre de todas las disciplinas académicas y del conocimiento. Es la abuela, más bien dicho. Y hay siglos de conocimiento aquí, entonces sí, son temas larguísimos. Antes de hacer esa pregunta inicial, quizá me iba a ir muy directo ya a eso, pero me gustaría preguntarte cuál es tu opinión, el por qué consideras que en especial para la juventud es como muy aburrido la filosofía. O sea,
los temas de esto, de por qué hablar de filosofía, ya se imaginan al güey barbón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cierras pregunta o falta Sí, algo? ya, ya. En primer lugar, se lo debemos a los docentes de filosofía. Que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en filosofía la ven por primera vez los chicos en preparatoria, si mal no recuerdo, porque a mí fue el primer contacto que tuve con filosofía en preparatoria. Y ese problema, en primer lugar, se lo debemos a los docentes de filosofía. Porque ellos crecieron en una época en que la filosofía y la educación era muy recalcitrante, muy a rajatabla, todo muy cuadrado, muy todo. teórico, muy formal. Y luego viene mi generación, o incluso una antes de mí, y ya nos toca los medios de entretenimiento, ya nos toca televisión, ya nos toca ver series en televisión y cosas más entretenidas que despiertan más, llaman más la atención a los sentidos, cautivan los sentidos. Y en esa época hubo ese contraste y los docentes estaban en la otra época y yo llego a filosofía y mis compañeros así como que aburridísimo, porque el profe formal con sus tecnicismos, con todo, y no logró entrar a su público. Y sigue pasando porque se sigue incrementando la disparidad. Hoy ya los docentes son mucho más conscientes de que deben integrar herramientas didácticas más acorde a las generaciones, al entretenimiento, a llegar a los sentidos, a la vista. Ahí ya incluso tiene ya décadas que se descubrió a nivel académico que hay diferentes tipos de enseñanza, aprendizajes, pues, el kinestésico, visual, y ahí hay incluso contrateorías, dicen que esto no es lo único y que no es del todo cierto, pero bueno, eso ya son avances y ya se verá qué fin tiene, pero ese es el problema principal, que hay una desconexión entre lo abstracto y la realidad que viven los jóvenes en los medios, que los distrae bastante. Y pues es docencia, más que nada, es saber ser docente, porque sí hay jóvenes muy inteligentes bueno, todos lo son, pero fíjate, ese es un problemita como de elitista. No debí haber dicho esto yo, porque todos los jóvenes son inteligentes, pero en aquellos tiempos se le llamaba jóvenes inteligentes a los que te prestaban atención a las materias que tú dabas. Ajá. Total, no debí haber dicho eso, está como 15 años atrasada esa frase, pero con esto doy a entender lo que quiero decir. O sea, hay jóvenes ahorita que aún a pesar de esas circunstancias que te estoy describiendo, sí se interesan en la filosofía. Y son muy, muy buenos en estas disciplinas teóricas, en las humanidades. Y no se lo deben a los docentes. Pero es la misma curiosidad. Así, ¿no? es, su propio... Bueno, por lo menos en mi caso así es. Es la curiosidad, hoy voy a investigar qué es esto, qué es el otro. Desconozco cómo fue que llegó esto del estoicismo. Se me hace que en el episodio pasado te llegué a mencionar que estoicismo en inglés era stoicism, pero realmente... No, es que sí tocamos ese tema. ¿Sí? Hubo como un lapso de 5 o 10 minutos que lo abordamos. Ok. Y pues, total, ojalá, espero que más personas, más jóvenes, pues se involucren en estos temas, ¿no? Realmente, quizá, por ejemplo, para mí no es mi fuerte y no es como que todo el tiempo voy a estar de esto, pero siempre es bueno tener un poco de noción, ¿no? Incluso darle tu atención y tu tiempo a temas que, por ejemplo, no aprendiste en una carrera universitaria. De hecho. Ahora siguiendo a las preguntas, me gustaría iniciar. ¿Cómo describirías tú, con tus palabras, cómo describirías lo que es el estoicismo? Ya vienen tus preguntas. Le tenía miedo en parte a tus preguntas porque... Este tipo de preguntas, bueno, tú las haces así como muy prácticas, sí, súper prácticas y... Fue lo que... Sí, y mi preocupación es tener que bajar, precisamente lo que estamos explicando, tener que bajar todo aquel mundo de teorías e información a lo práctico. Incluso es lo que te dije por mensaje, ¿no? De que mis preguntas muy concretas, pero que una simple pregunta puede durarte horas, ¿no? De respuesta. Sí. Si me voy al plano de lo abstracto, sí. Pero estuve pensando y dije, no, tengo que mantenerme en el nivel de divulgación para que el público fijar al público. Sí, y a fin de cuentas, las respuestas de esas preguntas pueden ser, si no fuera para el podcast, yo te podría decir, de aquí hasta la 1 de la mañana, pero podemos hacerlo un poco ligero, el estoicismo. Sí, esa es la idea. No solo es esto, pero en grandes rasgos. Así es, esa es la idea de hoy. Así es. Así es que intentando ajustarme a ese criterio,
Pues el estoicismo para mí es, bueno, sí, obviamente es una filosofía. Es también un estilo de vida, pero así ya a nivel súper resumido, ¿en qué consiste esa filosofía y en qué consiste ese estilo de vida? Es madurez emocional. Y fíjate, y aquí es donde entra el problema filosófico, que cuando ya usas ese término para bajar todos los términos de arriba, ya no es más lo que quieres decir. O sea, en filosofía, cuando usas términos demasiado convencionales para intentar describir algo mucho más grande, con tal de llegar al público, sucede este tipo de cosas, que ya no se desconectó demasiado la idea. Pero para mantenernos en esa línea, es madurez emocional. Control de tus emociones, de tus intenciones, de tus virtudes, de tu temple. Temple creo que es una palabra que queda aquí más ad hoc. Es eso, para mí es eso el estoicismo, una filosofía, un estilo de vida. ¿Qué es el temple? O sea, tu cuerpo, tu templo. Okay. No, temple se refiere a tu carácter, Okay. a tu formación, como una persona responsable. ¿Cómo le llaman? Responsabilidad. No, me estoy confundiendo. Es responsabilidad. Está de moda la responsabilidad afectiva. Aunque fíjate que tiene cierta relación, pero tu responsabilidad con la forma en que te enfrentas hacia los demás, hacia el mundo y hacia los problemas, lo que sale de ti, lo que externas, lo que proyectas. Hay una cierta responsabilidad tuya hacia el mundo, hacia los demás, una responsabilidad ética de cómo los enfrentas a ellos, a ti. Fíjate. Ojo con esto, no es la responsabilidad de cómo te enfrentas tú a ellos, esa es otra cosa, es la responsabilidad de cómo te tienen que enfrentar ellos a ti, eso es más el temple. Okay. Creo que va más por ahí el temple, o sea, tu temple tú lo proyectas y te puedes llegar a decir, tienes buen temple, o sea, estás siendo responsable con la forma en la que te proyectas a la sociedad, por ahí va la cosa. No nos vamos a alargar, si no, no vamos a acabar. Pero... Sí, es lo que te decía, las respuestas pueden ser infinitas, ¿no? Sí. Hablando de esto del control de las emociones, y a mí me pasa mucho, ¿no? De que puedo hablar de esto y a lo mejor entender, pero realmente a veces me cuesta mucho el controlar mis emociones. He estado escuchando y leyendo del estoicismo, escuchando expertos en el tema, pero es difícil, ¿no? El control de las emociones. Sí. Y ahorita que mencionaste que está de moda el término de responsabilidad afectiva, me sonó muchísimo. ¿Por qué? Porque incluso en un podcast con Kamahai yo hablé de ese concepto. Y es que es verdad, o sea, ahorita cualquier persona tienes que hacer con tu responsabilidad afectiva. Entonces, de hecho no sé si ese concepto fue el que me llevó el año pasado a descubrir el estoicismo. Puede que sí. Ya tú dirás. Sí, a lo mejor y sí. La parte del control de las emociones, yo que te conozco, pues considero que eso es lo que yo veo, ¿verdad? Yo considero que tú sí controlas tus emociones. Nunca te he visto quizá molesto, quizá triste. Intentamos, sí. Cualquier emoción. Y eso es otra de las cosas del estoicismo, o sea, controlar tus emociones, pero no significa que seas frío, ¿eh? Así es. Esa ya es otra de tus preguntas. ¿Quieres que la veamos por ahí o qué rollo? Pues me gustaría a lo mejor conocer un poco de cómo es que tú haces eso, o sea, cómo tú controlas tus emociones. ¿Siempre ha sido así, después de un tiempo para acá? Uy, fíjate que estuve meditando bastante en ese apartado de tus preguntas. Y ese sí nos va a llevar unos 5 o 10 minutitos, espero que sea menos. Lo que pasa es que, fíjate, el estoicismo no es para todos, lamentablemente. Todos lo quisieran, pero es muy prometedor. Te promete, bueno, ya para entrar en cosas más sabrosas, filosóficas, ¿sí? Griegas, históricas, léxicas, cosas más nutritivas académicamente. Hay algo que se llama la ataraxia. La ataraxia es un concepto propiamente estoico de la filosofía de aquellos días, entre la filosofía clásica, un poquito todavía ya más siglos adelante. La ataraxia se concibe o se concebía, porque es un concepto antiguo, que lo estamos trayendo a la actualidad, consiste en la imperturbabilidad del alma. O sea, un estado en el que nada te perturba, un estado en el que tu interior es lo que cuenta, tu sabiduría hacia ti mismo, tu interpretación del mundo es lo que cuenta, cómo maquinas, cómo juzgas, cómo piensas,
en sí tu sabiduría acerca de lo que acontece a tu alrededor. Y cómo haces o hasta dónde permites que te afecte o no. Y más bien la ataraxia te libera de toda afección, y que si te afecta, que sea de una manera positiva. Tenemos también el mal hábito de relacionar las afecciones con cosas negativas. Algo te puede afectar de manera positiva también. Sí. Por ejemplo, este café me está afectando de manera positiva. Llegué así como muy tenso del viaje antes de grabar, y ya me está fluyendo, me está corriendo el ratón, me está afectando. Bueno, total, creo que es claro. Entonces, la ataraxia de lo que trata es de que esa afección sea positiva. Así se esté cayendo el universo, la ataraxia es esa imperturbabilidad del alma. Bueno, ya que dejamos claro ese concepto, la pregunta era otra, ¿no? De que, ¿cómo lo hago yo? O qué onda con los que quieren estar en el estoicismo. Y yo te decía que no es para todos. Promete muchas cosas, es muy atractivo, promete imperturbabilidad de las emociones, promete ataraxia, ahora sí ya lo puedo decir sin temor a que no me entiendan. Y todos quisiéramos eso, pero el problema persiste. Y fíjate que ahora tiene relación con lo que dijimos justo hace rato. El problema es que ya estamos en una sociedad en la que está demasiado sensibilizado ya todo. O sea, ya estas generaciones, aunque a algunos les llegue a traer el estoicismo, fíjate que, bueno, hago un paréntesis aquí para poder continuar. Sí. El estoicismo tiene mucho que ver con la terapia psicológica, con la terapia conductual más en específico. Cuando alguien tiene problemas de conducta, de ira, incluso hasta de autoestima, bueno, aunque no va tan por ahí, pero terapia conductual. Gente con ansiedad, gente con... total, ponle la etiqueta que quieras o la necesidad que quieras. El estoicismo heredó a la ciencia psicológica, bueno, a la psicología, le heredó muchos de sus valores que ahora se utilizan para hacer que los que necesitan esa terapia conductual revaloren sus juicios sobre el mundo y sobre los acontecimientos y se terapien así, bueno, el psicólogo pues salgan terapeados de tal manera que lo externo no les perturbe más. Sí. O sea, que se logren concentrar en sí mismos, que logren desarrollar, logren tener una conciencia de un desarrollo personal, no de un desarrollo circunstancial. Y entonces el problema aquí es que, no sé si, supongo que obviamente lo has notado, nomás que me gusta usar ese tipo de frases para hacer tipo más retórica las ideas. No sé si te has fijado que últimamente hay un montón de padecimientos psicológicos. O sea, toda la gente tiene algo. Sí. Una disfunción psicológica. Yo tengo algo. Lo más común ahorita es ansiedad, depresión. Ándale, sí, y es como que también al mismo tiempo lo más viejo y lo más trillado, pero ya todo el mundo tiene algo, lo que sea. Ahorita no me... y también TDAH, ¿no? Sí. Todos. Un montón de cosas ya. Y estamos en esta sociedad en la que ya está todo así tan, como que a todos les afecta. Y ha sido también gracias al incremento de los medios de entretenimiento. Desde luego que si yo le echo la culpa a eso casi al 90%. ¿Por qué? Porque vemos, nuestros sentidos están ahí pegados mucho tiempo a estar viendo dramas, a estar viendo violencia, a estar viendo decepciones, a estar viendo traiciones, a estar viendo un montón de cosas que precisamente nos perturban los pensamientos o nos hacen desear lo que estamos viendo o nos provocan una reacción sensible. Sensible se refiere a los sentidos. Y ya no te puedes librar de eso porque estás ahí pegado muchas horas al día. Sí. Y entonces el que busca ahora el estoicismo es porque se quiere librar de eso. La realidad es porque se quiere librar de eso. Entonces, ahora sí, y concluyo el punto voy al medio de la pregunta y lo concluyo ya, después de tanta vuelta. Hay dos tipos de personas que van a perseguir el estoicismo. A las que se les dio el estoicismo por naturaleza, o sea, que tienen ese temple, que así desde su infancia fueron configurando su
su carácter, moldeando a través de las vivencias, por ejemplo, yo crecí sin padre y me he encontrado con que es un patrón, desde luego es una generalización, no es una norma, no es una ley, no soy psicólogo ni psiquiatra ni nada por el estilo, pero me he fijado que la gente que crecemos sin figura paterna tendemos a ser más, menos circunstanciales, o sea, nos afecta mucho menos lo que sucede a nuestro alrededor, porque esa es una gran afección ya, y te la tiran desde la infancia, desde los 5 o 6 años ya eres consciente que no tienes papá. Pues, ¿qué más da lo demás? Okay. Es que rueda el mundo, pues, eres hombrecito y listo, así se pensaba antes, perdón. Así nos terapeábamos antes. Fíjate qué curioso, ¿no? Que hoy en día tenemos que hacer ese tipo aclaraciones. Sí, es que así nos autoterapeábamos antes. Soy hombrecito, no tengo papá, no lo necesito. Sí. Perdón, así era antes. Y creces con ese tipo de motivaciones, es una motivación extra, es una desmotivación muy grande cuando te das cuenta de tu realidad, pero te automotivas con algo. Y luego te encuentras una habilidad. Yo a los 7, 8 años descubrí que tenía algún talento para la música. Y ahí me empezaron también mis fortalezas psicológicas. Y dije, yo me concentro en la música y de aquí nadie me saca. Y me empezó a gustar, empecé a tener resultados. Y eso forjó mi concentración en una sola cosa y que lo demás... porque las circunstancias no eran favorables, lo externo no era favorable, entonces me concentré en lo interno mío, en lo que sí tenía, en lo que me era satisfactorio y me motivaba y me hacía fuerte. Entonces, si te fijas, eso va configurando un cierto estoicismo y vas creciendo y van sucediendo más cosas y las vas encajando, y tu propia necesidad psicológica, tu propia circunstancia. Aquí se me viene justo otra vez, creo que dijimos esta frase el podcast pasado, no me acuerdo, pero cae aquí otra vez ad hoc. Es una frase de Sartre, Jean-Paul Sartre. El hombre es lo que él hace con lo que hicieron de él. Esa frase es mi favorita. Sí. De hecho, a lo mejor la has visto que la pongo seguido por ahí. Sí. Es que es tan real, es tan estoica. No es estoica, en realidad. Aquí ya un especialista, eso no es estoico, no, obviamente no es existencialista, es de la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, pero tiene que ver. Como ahorita el tema es el estoicismo, de hecho todas las filosofías tienen algo de estoicismo. Toda la filosofía tiene algo de estoico. Ahorita aclaramos ese punto, manténlo ahí por si lo quisieras aclarar, porque tampoco me quiero desviar por ahí. ¿Cuál era el punto? En que hay dos tipos de personas que van a querer abrazar el estoicismo. Uno, los que su manera, su biografía les configuró un estoicismo. Que se les da, digamos, natural. Así es, y creo que fue mi caso. Sí. Pero hay otros que van a buscar el estoicismo. Como es mi caso. No sé, no creo. Bueno, tal vez tú... es que también puede haber un término intermedio. Solo estoy poniendo los dos parámetros alejados. Pero obviamente es como el blanco y el negro. Pero en medio hay un sinfín de gris. Gracias, lecciones de arte. Y están entonces el otro tipo de personas. Los que crecieron con mucho afecto, los que crecieron, perdón, ya parezco italiano, los que crecharon, los que crecieron con mucha atención de sus padres, con una mascota, les supieron todas, nada les hizo falta, y crecen así como que con todo, y cuando llega una cierta edad de la vida, algo se rompe, algo no funciona. Tienen una decepción amorosa, un accidente, lo que sea, algún familiar muere, lo que sea, y se les viene el mundo abajo. Y como todos siempre lo han mantenido en un mismo estatus sensible, con todos sus sentimientos, muchas emociones, muchas flores por doquier, mariposas, así como que... Estoy exagerando, estoy dramatizando, obviamente. Estoy poetizando, estoy romantizando todo, pero para que se entiendan los contrastes, solo es para hacer contrastes. Fíjate que eso es parte de lo que siempre me ha agradado de hablar contigo, o sea, todo ese montón de conceptos. Sí. Realmente, eso mantiene, para mí, habrá quien no le guste eso, pero para mí se me hace, pues ahora sí que genial. ¿Por qué? Porque llenas toda la charla, ¿no? Con espacios, todos los espacios llenos, sí. Es que ya tenía mucho sin hablar. Mi última clase que vi fue cuando renuncié en el TEC, renuncié el 14 de febrero, o sea, tengo ya 2 meses sin hablar, sin hablar. Aquí en Didactas, despláyate. Entonces, ¿en qué estaba? Entonces, cuando esa gente que vive a tope con las emociones, un día ya no las tienen más, o las encuentran que esas emociones vivían y desaparecen de algún modo, o son...
tajadas con algo pasa, entonces se les viene el mundo abajo y no saben de dónde agarrarse. Se agarraban de sus emociones y de que sus circunstancias los hacían ser ellos. Pero ¿y qué si desaparecen las circunstancias? Y entonces empiezan a desaparecer, porque la vida siempre te va a estar quitando cosas. La vida es bien grosera, te va a estar quitando cosas. Llega una cierta edad en la que te empiezas a dar cuenta que no eran las cosas como tú pensabas, te empieza a quitar cosas, te empieza a joder, te empieza a joder, te empieza a joder hasta que madures. Como si quisiera que... yo tengo una frase, esa sí es mía. A ver. Dice, el ser humano es una fruta inalámbrica que madura a golpes. O bueno, lo pongo más como tipo diccionario, ¿no? Ser humano. Humano, 2 puntos. Fruta inalámbrica que madura a golpes. Ok, como una definición de... Okay. Ajá, pero eso es nada más como... Ahorita que mencionas eso, ayer publiqué en mi Instagram que pues la vida no es justa. ¿Y por qué? Y hablé justamente del mercado laboral. ¿Por qué? Porque ahorita hay un pequeño debate o gran debate en las generaciones. Quizá no tiene mucho que ver con el estoicismo, pero con la parte de la vida injusta. De que, oye, pero los que estudiamos, entonces no hay que estudiar, entonces sí, o qué es lo que hay que estudiar. El mercado laboral hoy en día está siendo un poco muy grosero, ¿no? ¿Por qué? Porque estudiaste tal, perfecto, pero me interesa más la habilidad de esta persona. Pero no estudió, ni modo. Experiencia. La vida no es justa. Sí, así es. Sumándole a lo que estabas pues comentando. Sí, tiene, como eso es un ejemplo, montones de ejemplos de lo que la vida te va a empezar a poner como obstáculos. Bueno, total, el caso es que esa gente, cuando se encuentra que la vida no era agarrarse de tus circunstancias, ahora quieren optar por una salida, alguna terapia, y como el estoicismo es muy terapéutico, recurren a él. Lo ven atractivo porque promete ataraxia. Okay. Ahora sí nos estamos entendiendo, ¿verdad? Sí. Lo ven atractivo porque promete ataraxia, se intentan involucrar, pero no pueden al 100%. O sea, les cuesta trabajo tener esa garra para ser estoicos. Porque además lleva práctica. Y los que empezaron desde niños, sin quererlo, pues ya tienen colmillazo. Nada les afecta. O sea... Y si algo les afecta, no lo van a demostrar, porque de eso se trata. Y te terapeas a ti mismo porque hay formas de hacerlo de que no te debe afectar. De hecho, la terapia, estoy usando mucho la palabra terapia, pero hay otros conceptos que si quieres te los digo, son palabras claves específicas en griego que se utilizan para describir este tipo de fenómenos en el estoicismo, o de posturas o de ideas. Es la sabiduría estoica. Y pues ya no van a poder. Ese tipo de gente, ya tienen años el primer tipo de persona practicando, y los segundo tipo de persona no, van comenzando. Les va a costar muchísimo, y van a sentir pero lo quieren. Entonces fue una respuesta larga, pero creo que me di a entender, ¿no? Lo suficiente. Entonces el estoicismo sí es para todos, porque, o sea, nadie te va a prohibir que lo investigues, que lo desees, que lo pruebes, que seas. No hay una prohibición, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, o sea, realmente, y lo puedes intentar, pero a lo mejor no es lo tuyo, porque así hay muchas cosas en la vida, lo intentas y pues te das cuenta que no es lo tuyo. Por eso estaba quizá como tocar un instrumento. Ándale, por eso estaba usando mucho la palabra terapia. Porque para ellos va a quedar el estoicismo como una terapia, justo como eso, nada más, como una terapia. Y para los otros, los primer tipo, es un estilo de vida y es una filosofía. Okay. Y es algo tuyo y nadie te lo quita. Fíjate, ahorita te voy a decir lo que yo opino, o sea, lo que he aprendido de lo que es estoicismo, ¿no? Y a lo mejor yo voy a tener un concepto muy superficial, como que me ha influido mucho en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pero te voy a decir... A lo que yo he aprendido, el estoicismo es esa filosofía que intenta hacer que el ser humano que la ejecuta, no dependa de lo exterior. O sea, que, pues sí, solamente lo que tú puedes controlar. Todo lo demás no lo puedes controlar, no te tiene que afectar. No quiere decir que no te debe de importar, pero que no te afecte. O sea, no puedes hacer nada a fin de cuentas. La otra es, y de la mano, o sea, la parte de las emociones. Puedes controlar tus emociones, puedes controlar tus pensamientos, pero si no controlas estas dos cosas que te mencioné, pues realmente estás, ¿cómo lo puedo decir? Pues estás quebrado, ¿no? Porque solo eso depende de ti, y si ni eso puedes hacer,
que pasa mucho hoy en día con los jóvenes, en especial con los jóvenes, hombres jóvenes. Y otra cosa del estoicismo que he aprendido igual de charlas y en redes sociales, es que el estoicismo pues es algo difícil de llevar a tu vida, pero no es imposible, pero que sí es muy difícil. O sea, eso es lo que yo tengo, en resumen, lo que yo te puedo decir de lo que he aprendido sobre el estoicismo en estos cuantos meses. Incluso hace poco, recién me metí a Facebook a un grupo, tiene como 500,000 miembros, y el grupo se llama Estoicos Estoicismo. Ajá. Y tiene muy buenos aportes. Hay algunos otros que a lo mejor no del todo, pero pues, por ejemplo, hablan mucho de los fundadores o las personas de Marco Aurelio, Séneca, que son las personas que... Clásicos. Ajá. Y citan mucho sus frases, ¿no? Etcétera, etcétera. Y me gusta mucho ese libro y pues ese grupo de Facebook. Ok, sí. Pero volviendo, mi concepto de estoicismo es, sé fuerte, cuida tus emociones, que me cuesta mucho hacer. O sea, yo te puedo decir, como ahorita, qué opino yo de esto, pero a fin de cuentas, cuando estoy en la vida real o en el mercado laboral, sí a veces me cuesta mucho mis emociones, como de que... Oh, sí, o sea, porque estás acostumbrado ya a tratar con gente de tiempo atrás y te relacionas, ya tienes un cierto patrón de conducta que pues es bien difícil que se modifique, a menos de que empieces a ver la vida de otra manera. Bueno, termina. Porque sí tengo algo que agregar ahí, ¿eh? Tal vez ni ocupes, con lo que voy a agregar, ni ocupes seguir con el guión de preguntas, pero échale. No, pues realmente solamente te iba a comentar que hoy en día, volviendo a lo de las redes sociales, podemos ver, no es invento mío, no va a ser invento tuyo, es estadísticas y demás. En primera, pues que tenemos un público o gente que se ofende de todo y que toman la vida como que cualquier cosita ya es muy mala. Y con lo que yo he aprendido del estoicismo es como que no, mira, que no vuelvo a lo mismo, que no te afecte lo de tu exterior, o sea, no te ofendas, y lo que no puedes controlar, pues que no te afecte tampoco. Eso es con lo que me gustaría pues cerrar. Sí, creo que es todo el conocimiento que tengo yo acerca del estoicismo. Uy, sí, no, estamos empezando. Este sería como la introducción apenas. Y fíjate que me estoy fijando que no hemos dicho qué es el estoicismo. O sea, tú me preguntaste al inicio de la charla, perdón, que cómo describía con mis propias palabras el estoicismo. Y te dije, voy a bajarlo del plano que es filosófico al de divulgación para que llegue al público. Y luego ya me empezaste las otras preguntas y luego ahorita me estás dando ya con tu propia noción del estoicismo. Pero no hemos dicho qué es el estoicismo. ¿Y qué es el ya estoicismo? Propiamente dicho. Okay. O sea, ya en su forma, bueno, eso no se debería decir así. En la formalidad, académicamente, realmente. ¿Y qué es el estoicismo? Así, ahora sí, formalmente. Ok. Es una filosofía, pero esa filosofía se basa en algunas columnas centrales, en algunas axiomas, pues, o sí, nociones, pilares, pues, que sustentan, y por eso es que traigo aquí algunas notas, porque como no soy ese especialista, tengo que tener las notas aquí. Por ejemplo, te puedo leer algunas adelante, frases así súper icónicas de lo que te va guiando a descubrir el estoicismo poco a poco. Sí. Fíjate que antes de que, perdón, creo que este episodio lo voy a tener que editar como blanco y negro porque la iluminación no va a ayudar. También me estaba empezando a fijar en eso, pero si el público nos da permiso y si tú quieres, puedes poner la iluminación. Entonces acomodamos la iluminación, ya estamos de vuelta. Chenal, pues me ibas a compartir unas frases o anotaciones que traes ahí para seguir con el tema. Nos quedamos en que ahora sí vienen las definiciones académicas, formales, históricas, más bien dicho, de lo que se concibe en realidad como el estoicismo. Es que fíjate, te hice esa acotación porque me estuve poniendo en el lugar de alguien que no conociera de nada de estoicismo. Y dije, si nos está escuchando alguien así, sigue sin entender muchas cosas. Bueno, total. Por ejemplo, una frase así bien icónica, voy a decir 2 que 3. Sí, está bien. La calidad de nuestra mente determina la calidad de nuestra vida.
Esa es una frase bien, bien estoica. O sea, en otras palabras, lo que piensas determina tu historia. La forma en la que concibes el mundo determina tus actos y por ende aquí ya nos involucramos en un concepto bien intrínseco, bien amarrado al estoicismo, la felicidad. Lo que piensas determina tu felicidad. Ese es casi otro es un pilar. Ahora sí estamos llegando a los axiomas y primeros bases, a los fundamentos del estoicismo. Okay. Lo que pienses determina tu felicidad. Sí, serán las decisiones que vas a tomar. Ajá. Bueno, sí, en parte. Sí, va por ahí. Quédate con ese concepto por si quieres que hablemos de él ahorita. Sí, o enseguida. Y sigo con las frases. Por ejemplo, las cosas o los eventos no son lo que nos perturban. Lo que nos perturban son nuestras interpretaciones o nuestras impresiones de esas cosas o de los eventos. O sea, lo que pasa, tú piensas que porque un familiar muere, eso te perturba, eso te allana, eso te pega. No es el evento. Es cómo percibes el evento, qué interpretación le das. Dices, esto es fatídico, me duele. ¿Por qué? Un estoico dice, sí. Un estoico puede llegar a estar feliz de la muerte de un ser querido. Suena cruel. Fíjate, otro ejemplo. Tengo un montón de cosas que contar. Me estaban queriendo enganchar el otro día en redes sociales a invertir. Gente que te manda mensaje, que te agrega, no sé si les ha pasado, o a ti. Con las criptomonedas. Ándale, exacto, sí. Está bien de modísimo ahorita. Y que tuve que usar un traductor porque la gente se puso lista y como que era una chava pues que me empezó a tirar así como que en rollo amistad, en rollo, qué bueno que te conocí en Facebook y ¿quién eres tú? Y así dije, ¿será real? Y pues dije, déjale, sigo el rollo, la plática, y tuve que usar traductor porque estaba en inglés. Yo no domino el inglés. Total, que me empezó ya me hizo la oferta, ¿quieres invertir? No me interesa invertir, ¿por qué? No me interesa el dinero. ¿Quieres amistad? Yo busco amistad. Me parecías una persona interesante, comenzaste ofreciéndome amistad. A mí no me interesa el dinero. ¿No tienes necesidades económicas? Me dice, ¿no quieres superarte? Le digo, sí, me interesa superarme, pero mi superación es la sabiduría, es la búsqueda de Dios, es la búsqueda de la familia, de la realización personal. Yo soy músico, me interesa la música. Cuando yo tenga dinero, si me veo con dinero, voy a dejar la música, me voy a ir a pasear. No quiero eso, quiero concentrarme en lo que tengo que hacer. Y me dice, qué forma de pensar tan negativa, por eso son tan pobres los mexicanos. Wow. Así me dijo, yo con el traductor, rapidísimo. Pero, empezó a sentir que la empecé a confrontar con conceptos más contundentes, como que no fui el típico cliente con el que sabía manejar objeciones. De hecho no lo supo, no están capacitados para eso, están capacitados para lidiar con clientes tipo normales. Entonces, y esto, bueno, no es nada grave, me pudo haber hecho objeciones total. Y me dijo, pero tu vida, si tu principio es mantener tu integridad, tu vida, ser feliz, ¿no te interesaría tener un seguro de vida? Inversiones que aseguren cuando un imprevisto de salud te pase, que tu familia no sufra, si eso es lo que quieres, cuidar la familia. Y dije, mira, se puso lista. Pero se le volteó la tortilla, se le cayó el teatro porque me puso un ejemplo. Un anciano, hace poco me tocó tener de inversionista la familia de un anciano que estaba a punto de morir. Y con las ganancias de sus inversiones, me dijo, lograron comprar un seguro que cubriera las necesidades de esa persona. Lo atendieron médicamente gracias al seguro y todo salió bien y el anciano ahorita está feliz con su familia. Y yo le dije, era mejor que el anciano muriera. El anciano eventualmente va a morir, le quedan pocos años de vida. Su familia ya sufrió y solo está aquí esperando que eso va a volver a pasar. Se va a enfermar de otra cosa, ya está grande y su familia va a volver a sufrir. Y gastaron dinero innecesariamente, invirtieron contigo innecesariamente, en realidad perdieron dinero y van a perder al anciano. Y se queda, esa no se la esperaba, es real. Pero si aquí retomo el punto en el que me quedé antes del ejemplo, para entrar en el ejemplo. Y me dijo, estás mal de la cabeza, necesitas ir al psiquiatra.
necesitas ir al psicólogo. No me dijo eso, perdón, me dijo, estás mal de la cabeza, tienes pensamientos psicópatas, me dijo, eso sí me dijo, el otro no, perdón. Porque yo agregué el otro, y entonces le pregunté, ¿ya eres psicóloga? ¿Tienes título de psicóloga? Y ya se empezó a molestar, y ya desviamos mucho, ya se volvieron puros ad hominem. Se volvieron ad hominems y ya, ahí murió. Lo que quiero dar a entender es que a un estoico, aún ese tipo de cosas no le perturban. Yo miro con agrado la despedida de un ser querido, porque ya no va a sufrir más, porque ya no va a estar en este mundo horrible, en este planeta tan frustrante. Se está liberando de la carga de las sensaciones, se está liberando del sufrimiento. Y ahí es donde entra otro punto de las columnas del estoicismo, el sufrimiento. El estoicismo es una postura filosófica frente al sufrimiento. O sea, si te fijas, ya estoy avanzando mi discurso. Ya no es el discurso de que, las circunstancias, tu desarrollo personal, no, ya voy pasito a pasito creciendo el discurso, le vamos integrando palabras nuevas. En el estoicismo, la consecución, o sea, el llegar a conseguir, para los de... no, esa frase tampoco se dice ya. De Franco Escamilla. Sí, en el estoicismo la consecución de la felicidad se le llamaba el estado de eudamonía. Cuando tú conseguías esa realización, después, cuando que viene gracias a la ataraxia, entonces se considera que ya estabas en el estado de eudamonía. O sea, tu realización personal ya era plena. Pasara lo que pasara. Entonces, el estoicismo es una postura enfrentada al sufrimiento. El estoico primigenio, Zenón de Sitio, creo que sí, Séneca, Marco Aurelio, todos los clásicos, Epicteto, se dieron cuenta de que la vida era puro dolor. Vamos retrocediendo un poquito. Lo que pasa es que Aristóteles, si te acuerdas, Aristóteles fue el primero de los grandes, el gran filósofo de oro, de la época de oro. Él dijo que la causa final del hombre, el propósito final del hombre era su felicidad. Aristóteles desarrolló una teoría de las 4 causas de todas las cosas, de los entes. Hay que investigar eso, no me voy a meter en eso, sino meternos en otro rollo. Estaba la causa formal, la causa material, la causa efectiva o eficiente y la causa final. No me meto ahí, si no nos desviamos demasiado. Pero para Aristóteles, la causa final del hombre, o sea, cuál es su objetivo del hombre, es a través de la sabiduría conseguir la felicidad. Porque lo único que distingue al hombre de los animales es su capacidad de razonamiento y por lo tanto la consecución de la sabiduría. Y se preguntaba Aristóteles, pero ¿para qué? Ahora, ¿cuál es la causa final de la sabiduría? ¿Cuál es el propósito? Hacer al hombre feliz. Entonces el hombre, su causa final también debe ser feliz, porque posee la sabiduría y es el único que la posee. Entonces su objetivo es buscar la felicidad. Su causa final sería conseguir la felicidad. Ahí quedó con Aristóteles la cosa. Tiene todo mundo, eso se encuentra en el libro de Metafísica de Aristóteles. Metafísica más bien, es obvio que es de Aristóteles. La primera metafísica que hubo fue la de Aristóteles, así quedó. Seguro todo el mundo debería estar haciendo así como un montón de preguntas, pero creo que me estoy dando a explicar lo más claro que se pueda. ¿Sí? Bien, ahí quedó con Aristóteles. Siglos después, ahora sí vienen los estoicos, y entonces empiezan a ver que hay un problemita ahí. Porque todos empezaron a querer conseguir lograr la consecución de la felicidad, o sea, la eudamonía. Pero se encontraban con el obstáculo de la vida, que la vida era puro sufrimiento, y más en aquel entonces. Aquel entonces era más crudo. Ahorita lo estamos viendo así como que, pues qué dura es la vida, no, allá de verdad la vida era dura. Pues de hecho ese es un dato que vi por ahí, se me hace que con Yuval Noah Harari, que hace 150 años o 200 años, pues la vida era muy pesada a comparación de cómo es ahorita. Y sí, ahorita decimos que la vida es difícil, pues sí, pero comparado con lo... Ahorita la vida es difícil solo porque nuestras expectativas no se cumplen. Y nos prometían que se iban a cumplir. Solo por eso es difícil. Y ya lo demás que es normal, común a todos los mortales. Enfermedades, bajas, etcétera. Sí. Pero en aquellos días la vida era cruda. Había esclavitud, había pestes por donde quiera, no había medicina, no había ciencia, era caminar con zapatos
bueno, sandalias, kilómetros, no había forma de transportarse eficientemente ni rápido, no había nada, estamos acostumbrados a la comodidad, por lo tanto hoy ser estoico es más difícil, bueno, eso ya lo hablamos. En fin, se empezaron a dar cuenta que en realidad la vida se oponía a la causa final del hombre. Ya nos estamos entendiendo. O sea, la vida te interpelaba con sufrimiento. Es como si la vida estuviera empeñada en obstaculizar la eudamonía. Y entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Pues esto. Lo que sucede en la vida depende de cómo yo lo interprete. Más bien me va a afectar en la medida que yo lo interprete. Y así vamos a poder lograr ese objetivo que nos propuso Aristóteles, ser felices. Desapegándonos de todo esto. Y desapegándonos de todo esto implica desapegarte de lo material, desapegarte de lo circunstancial, desapegarte de lo, incluso hasta de lo causal. Bueno, ¿puedo preguntarte, hablando de eso, de que es lo que tú interpretes, no la situación? Me has contado personalmente en otras ocasiones, y ahorita lo mencionaste al inicio, pues que dejaste ese trabajo en el tecnológico, del cual tenías más de una década dando clases. Poquito menos de una, pero ya se iba a ajustar. Ok, me gustaría hacerte esa pregunta. ¿Cómo tú estás hoy en día a lo mejor toda lidiando, o si ya pasó, pero cómo intervino eso contigo? Es decir, tú dejas este trabajo de tantos años y, tomando esa frase, no es la situación, es como tú lo percibes, ¿qué puedes tú describir al respecto, o sea, de esa situación? Bueno, lo pregunto ¿por qué? Porque considero que a veces un trabajo de un año te marca la vida de muchísimas maneras. Ahora un trabajo que fue de docente, que fue haciendo lo que te gusta, y una década o poquito más, entonces... Y ese trabajo no me lo voy a encontrar dos veces, ya no me lo voy a volver a encontrar otra vez en la vida. Era un trabajo muy especial para mí, porque todo lo que impartía tenía que ver con todas mis pasiones. O sea, hay veces que un profesor se enfrenta a impartir una materia que no es lo suyo, que está en tu currículo porque lo viste en tus materias académicas, en tu currícula, pero no es lo tuyo, no te apasiona, no es tu fuerte. Y acá no, todo lo que yo impartí era del corazón, así neto, fluía, era una fuente que despilfarraba arte. Y no me voy a encontrar, y esa fue una parte que me dolió. Y luego está la parte económica también, porque pues yo en realidad estaba cubriendo talleres que hubieran estado impartidos por 8 personas distintas, y me iba bien económicamente. Suena que estoy presumiendo un poco, pero pues ya pasó, ya no lo tengo, que presumo, ya esa anécdota. Y sí me pegó al principio. Pero justamente también cae ad hoc, fíjate, todo está cayendo ad hoc ahorita, hasta mis circunstancias, porque cuando suceden este tipo de cosas te ves obligado a renunciar por las circunstancias, y si pega y dices que voy a hacer otro trabajo como no, ya estoy enrolado, ya estoy circunstancializado a esto, tengo una vida aquí, incluso ya mi, no sé si comercial, pero no sé si te acuerdas que incluso ya estoy escribiendo, estaba a punto de publicar, literatura tamazulense, o sea, yo ya me consideraba parte de aquí, de la cultura. Sí, sí, me acuerdo. Y te cortan eso de tajo, y pues, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, y como he vivido los últimos años como también un poco sensibilizado, me sensibilicé en muchos sentidos, me hice débil. Me pegó los primeros días, pero ya después despertó mi sentido estoico y dije, ¿esto qué? Lo material no es nada. Yo crecí bastante en ese trabajo, me desarrollé, experimenté cosas, mi docencia creció, mis habilidades crecieron y soy capaz de emprender cualquier cosa, y el dinero no importa. Aprendí un montón de cosas y ahora voy a emprender aquello que todavía se me sigue dando, y bueno, es el arte, la música y la filosofía. Y entonces te lo tomas por el lado filosófico y dices, gracias vida, me diste una gran oportunidad de crecer. Lo estaba viendo desde el lado material y desde el lado de lo cómodo, porque aquí es bien cómodo. Mi casa estaba a 10 minutos, me iba en carro, me regresaba en carro, 10 minutos, y listo, a comer, a dormir y a dar clases. Sí. Pero entonces la vida te arroja esas circunstancias, y ¿qué vas a hacer con eso?
crecer y tomártelo de la manera más estoica posible y dar el siguiente paso. Ser ingenioso, te empuja a ser ingenioso y a despertar tu lado filosófico. Sí, me interesaba hacerte esa pregunta pues realmente por eso, o sea, tantos años y va con esa frase, o sea, cómo ya pasó esto, pero cómo lo vas a tomar, ¿no? Uh-huh. Hay quien sí se deprime demasiado porque ya sea que lo despidan o renuncie, pero se deprime. Y es que no fue lo único que me pasó, como te decía al principio de la charla. Después chocaron mi auto, me chocaron el auto. Quien quiera ver fotografías me las pide. Y, o sea, fue como a los 22 días, algo así. Y dije, ¿qué rayos? Se juntaron varias cosas. ¿Qué está pasando? No, y no fue todo. Total, pasó ese asunto del auto, la persona que me chocó se hizo responsable. A la siguiente semana me lo levanta la grúa. Okay. Sí, ¿Estabas estacionado mal o qué? Bueno, sí, esa anécdota, te la cuento rápido. Pues lo quise vender. Uh-huh. Ya se veía feíto y dije, pues no estoy trabajando, estoy buscando cómo acomodarme, déjalo vendo para tener un poco de colchón en lo que me muevo. Y como ya lo vi golpeado, dije, pues hay que rebajarle el precio, pues que se vaya, ni modo. Uh-huh. Y resulta que llegó un cliente, que se lo mostré, pero cuando llegan clientes les muestras la carpeta con los papeles. Sí. Se pasa a tu casa, se pasó a mi casa, vimos la carpeta y me dijo, ¿podemos probar el carro? Oye, claro. Y entonces por instinto dejo la carpeta de los papeles en la mesa y nos vamos a probar el carro. Okay. El sujeto no se pone el cinturón, nos pesca el tránsito. Y en cuanto vi el tránsito atrás dije, ¡la carpeta! ¡La carpeta! La dejé. Obviamente ahí iba todo. Y licencia, ¿cómo se llama? Los papeles de tu auto. Se me van los nombres hasta de las cosas. Sí, los papeles. Sí, te los piden obviamente. Y el vale sin cinturón, no, torcido totalmente. Ni para dónde hacerte. Okay. Y me levantaron el auto, ni cómo venderlo, sin empleo, sin auto, para moverte, para seguir buscando opciones de desarrollo. Y no fue lo único que me pasó. En esa misma semana, próximos días, me caigo en cama a causa de un problema en la columna. 15 días me levanté, me levanté tirado ahí. Casi sin poder ir al baño, casi necesitando estoy exagerando, estoy dramatizando, casi necesitando quien me aseara. Obviamente nadie lo hizo, yo lo hice. Pero agarré mi palito, o sea, mi bastón, me improvisé un bastón y a caminar. Filósofo chenal. Sí, exacto, sí. ¿Te salió barba en esos 15 días? Sí, de hecho sí. Haz de cuenta, sí. Ya me estaba poniendo un poco más robusto, poquito, pues, ya eran como 3 semanas sin estar trabajando y pues pude comer. Sí. Ya me estaba pero eso me pegó eso y caí tirado. Y dije, ¿qué voy a hacer? Dejar de comer. ¿Para qué? Para quitarle peso a mi columna. Empiezas a maquinar. O sea, o te tiras, te mueres, te deprimes y no haces nada por ti mismo y dices, la vida no vale nada. Y te suicidas. O te tiras un tiro, como ves, te das un tiro o haces algo. No voy a comer. ¿Para qué? Para quitarle peso a mi espalda, a mi columna. Funcionó. Bajé unos kilos y le quité peso a mi columna. Me empecé a erguir. Y en cuanto estuve ya en posibilidades de moverme, empecé a hacer terapia física. De hecho, hoy, antes de llegar aquí, ¿te acuerdas? Te acabo de contar, vengo de terapia física. De ahí vengo. Y aquí estamos dando. No es lo único que me ha pasado. Entonces, todo esto que me mencionas y cómo tú lo tomaste, o sea, realmente, ¿cómo hiciste para que en cierta manera no te afectara? A lo mejor sí te afectó, pero dices, ok, después de 2-3 días... aquí viene ya mi casi conclusión personal de todo esto. Pero también no es tan personal. Es personal porque ya tiene que ver con mi respuesta muy mía, pero al mismo tiempo es histórica. El estoicismo culmina con el cristianismo. En la historia de la filosofía se viene dando el asunto ético. El estoicismo es un asunto de ética.
es de ética personal, de desarrollo personal. Okay. Y en la historia de la filosofía, todas las posturas filosóficas, desde los presocráticos, luego los socráticos, que son Aristóteles, Sócrates y Platón, y luego los que siguieron, los estoicos, los epicúreos y los cínicos, incluso otros más por ahí, empieza a desarrollar una filosofía moral. O sea, que elevara el estilo de vida que se tenía antes de esclavos, de matanzas, de poco valor a la vida, de desprecio hacia las cosas humanas. No había ese tipo. En esos tiempos la vida no valía nada. Okay. O sea, era despreciable. La vida era despreciable. Por eso es que estas filosofías eran oro. O sea, las veían como valiosísimas. Eran lo moderno. Eran el elixir, era lo mejor que tenía. Era la élite de la gente. O sea, esto se vivía en la élite de la gente que pensaba, los gobernadores, los emperadores lo vivían. La gente de abajo no, estaba esclavizada, había un contraste horrible entre lo que estamos platicando ahorita y que está accesible a todo el mundo, a lo que en realidad se vivía. La gente era sodomizada, los esclavos eran sodomizados, eran matados. Si el dueño del esclavo decía, este esclavo no me sirve, bueno, sí, estoy tirando, no había pistolas, para que sea práctico, órale, te vas. Sí, sí. No servía, la vida no tenía un valor. Y es por eso que fue como gradual el sentido, el evento, el fenómeno filosófico de darle poco a poco sentido y valor a la vida y al ser humano fue gradual. Empezó con Aristóteles, luego se vino con precisamente los epicúreos, los estoicos, los cínicos no, solo son porque forman parte del grupito de, pero los cínicos eran también cosa seria, se vino dando un progreso gradual y culminó todo este proceso en el cristianismo. O sea, hoy en día, no, es que decir hoy en día es como si todos lo supieran, no, la conclusión real, y aquí sí, échenme a cualquier especialista, y aquí sí nos tronamos el tiro. La conclusión de todo esto es en el cristianismo. Los valores más altos, el estoicismo más firme, de más valor, que más aporta a la humanidad, fue el que dejó el Maestro Jesús. Cuando vino, cuando se estableció su cristianismo, su postura de la vida. Te lo resumo en una frase icónica de los cristianos. Hay muchas, pero una. Dice, ustedes, les dice a sus discípulos, no teman del mañana, ni de qué han de comer, ni de qué han de vestir. Si Salomón, con toda su gloria y con todo su esplendor, un rey riquísimo y sabio de la Biblia, ni aun Salomón, con toda su riqueza y todo su esplendor, se pudo vestir como una de estas flores. Te quedas, ¡guau! Y si mi Padre Celestial, les dice Jesús a sus discípulos, les da de comer a las aves, ¿cuánto más a ustedes? Hombres de poca fe, les dice. Así es que no tengan miedo del mañana, o de qué han de comer o de qué han de vestir, porque mi Padre sabe de qué tienen necesidad. Y todos estaban así como, qué maravillas son estas, pero en realidad, si te fijas, son axiomas estoicos. En realidad, lo que hay detrás de eso es un estoicismo, pero ya está espiritualizado, ya está como que bien conectado con Dios, con una, pues a ver si le llamaríamos una religión. Pero si o no, estas palabras se escuchan ya como más elaboradas, como que sí es un estoicismo, pero a ver, ahí hay algo más. Pero si te fijas, ya que estamos entendiendo qué fue el estoicismo, esto es parte de otra frase, y con esa ya dejamos este temita para no causar tanta polémica, porque además es mi versión de los hechos. Bueno, mía y general, yo sí la sostengo y la puedo argumentar bien, pero dejámosla como mía. Y una frase más, les dice... ¿cómo empieza? Bueno, total, tal vez me acuerdo cómo empieza, pero dice, nadie, por más que se empeñe, les dice Jesús a sus discípulos, les dice, no os afanéis, nadie, por más que se esmere, puede añadir un codo a su estatura. Así es que no os afanéis por la vida. ¿Te fijas? O sea, no te preocupes por lo que está pasando a tu alrededor. Por más que hagas, por más que te estreses, por más que te esfuerces, no vas a poder ser algo más de lo que ya estás configurado a hacer. Así es. Utilizó una forma de decirlo así como que demasiado incontradecible.
O sea, ¿cómo vas a agregarle un codo a tu estatura? Un centímetro de estatura. Es imposible. Ya estás configurado, tu genética ya está configurada en cierta estatura. Por más que lo luches por hacer algo. De hecho, me acabo de acordar que hay anuncios en Facebook que dicen que te hacen crecer 12 centímetros de estatura. Y me acordaba de eso. O sea, y si te fijas, son frases estoicas. Y bueno, perdón que me alarguen esto, ya la última, ahora sí. Y para acabarla, pareciera que el estoicismo, ya lo último que tiene que lidiar es con la muerte. Pareciera que es ya su único enfrentamiento, como llegar con Rugal. A ver, estoico, ¿cómo lidias con la muerte? Pues el cristianismo resuelve eso, porque resulta que Cristo resucitó, bueno, en la religión cristiana resucitó y te promete que tú también y que vas a estar en una vida posterior disfrutando de, digámoslo así, la manera filosófica, de un estoicismo pleno, de una atarexia plena, de una eudamonía plena. No, pues dices tú, pues ¿qué estoy buscando? Ok, ahora sí te lo traslado a lo que tú me preguntabas. ¿Cómo enfrentaste tú todo esto? ¿Cuál es tu conclusión de todo esto? ¿Qué es lo que te hizo sacar todo esto adelante? Pues que esa es mi postura. Y o sea, a pesar de que estamos hablando del estoicismo, pues yo creo en todo esto. O sea, es firme para mí todo esto. Y lo veo como un sentido, una línea lógica, histórica, filosófica, que todo concluye en el cristianismo. Todas estas filosofías. Aplicar el estoicismo es, por ejemplo, tienes que ser alguien creyente. No. Por esto te dije, esto ya es mi camino personal. Porque he escuchado diferentes interpretaciones de diferentes estoicos, así lo voy a mencionar. Sean o no, no lo sé, pero pues... Y son de diferentes religiones y algunos son incluso no creyentes, ¿no? Pero pues sí se dicen a sí mismos que son estoicos. Sí, no tiene que ver con una religión. El estoicismo es una práctica de vida nada más. Ahorita hablando de todos esos temas y hablando de la muerte, también yo estoy en un blog, de hecho te lo recomiendo, se llama El Diario Estoico, así como tal, y pues publican ciertos artículos, ¿no? Ya creo que es por semana, pero uno se llama Memento Mori y de hecho pues yo tengo 2 tatuajes, uno que dice aquí Memento Mori y uno que es Memento Vivere, y el otro día hice como un pequeño pensamiento y lo publiqué en mi Facebook de pues recuerda vivir porque a fin de cuentas te vas a morir. Entonces con todo lo que me comentaste, y ahorita saco ese tema porque ahorita es donde queda, pues realmente es verdad, o sea, te vas a morir, todos nos vamos a morir. Y qué mejor que, aunque no es fácil, yo sé que no es fácil aceptarlo, pero qué mejor que intentar aceptar la muerte como pues parte del proceso de la vida. Algo que no puedes cambiar. Ajá, es algo que no puedes cambiar. Control. Y ahorita que lo que mencionas, por ejemplo, ¿no? Lo de... ¿Cómo fue la frase del no puedes agregar un codo de estatura? No os afanéis. Ajá. Por más que te afanes, nadie puede agregar un codo a su estatura. No sé si lo podría traducir o relacionar, pero o sea, es lo que dice, o el ejemplo que pusiste del anciano hace rato, ¿no? A fin de cuentas, pues es algo que va a suceder. Es difícil aceptarlo, claro. A lo mejor yo lo estoy diciendo de una manera que pareciera fácil, pero... sé que la muerte pues va a ser difícil, va a haber un proceso de por medio, pero a fin de cuentas es algo en ese pensamiento que puse en Facebook es señal de que ahí hubo vida. Y también entiendo que, porque también lo he visto en otros pensamientos, estar vivo no es sinónimo de vivir, o sea, dando a entender como la gente que no hace nada de provecho, ¿no? Son frases con problemas lógicos, pero sí, son sentencias, son solo axiomas. Pero en esto del estoicismo he visto mucho eso lo resumo, el control de emociones, la parte de la muerte y de vivir, de saber vivir, es decir, para cuando llegue ese momento que nadie puede evitar, pues lo hagas de una manera, ¿cómo te diré? O sea, que estés satisfecho. Honorable. Ajá, honorable, podría ser. Sí, es que, bueno, cayó ahí ese comentario porque, siguiendo ya puntualizando, gracias por sacarme de aquel tema, porque si no le iba a seguir. No, el estoicismo no tiene nada que ver con ninguna religión. El cristianismo fue posterior, el estoicismo es anterior. Okay. Bueno, total, ya quedó aclarado. Solo fue mi
línea histórica, eso es todo. Lo que te decía es que cayó ese último comentario de que morir honorablemente, porque justamente el estoicismo se clava en 4 virtudes. Para el estoicismo, vivir una vida llena de eudamonía, más bien con la consecución de la eudamonía, se demostraba porque tenías 4 virtudes. La sabiduría, estoy viendo acá mi acordeón. La sabiduría, el temple, la justicia y el coraje. Esas son los 4 virtudes que tenía que desarrollar el estoico. Entonces, por eso, morir, pero ¿cómo morir? Sí había una manera, con honor. ¿Cómo con honor? ¿Quién se llevaba el honor al morir? Pues el virtuoso. ¿Quién era el virtuoso? El sabio, el templado, el justo que vive una vida justa y con coraje. Fíjate, al inicio mencionaste de los 2 tipos de estoicos, ¿no? Como el natural y el que va creciendo, ¿no? El que se hace estoico, ok. Y ahorita que mencionas las 4 virtudes, yo te puedo decir que pues personalmente la parte de la sabiduría, de ser autodidacta, de estar aprendiendo, de hoy hablar de filosofía, del estoicismo, la semana pasada hablé de marketing digital, constantemente me gusta eso, o sea, realmente como que llenarme de conocimiento y compartirlo, claro, ¿verdad? Obviamente, y lo que puedo utilizar a mi favor, pues hacerlo. No sé si yo entre inconscientemente en una de esas virtudes, no soy estoico de cuna, pero por ejemplo, la virtud de la sabiduría, a lo mejor pues me va a dar una muerte honorable el día que llegue. Se cultiva, ajá. Todo se cultiva. Sí. Es interesante. Otros, vaya ahí, ya nomás agregándole perlitas al tema del estoicismo. Este último concepto de las 4 virtudes entran ya en otro concepto bien clásico de estoico, formal, académico, que se llama el arete. ¿Cómo? El arete. ¿Arete? Sí, los que ya habían logrado estas 4 virtudes o ya les estaban desarrollando, los virtuosos pertenecían ya a los que habían conseguido el arete. Era ya un séquito de personas, eran el arete, o mejor dicho, la virtud del arete, conseguir el arete. Y era ya como tú, este es estoico, tiene arete, tiene clase, eras como él. Okay. Va. Como encima de los estoicos, o sea. Como maestro, pues ya eres maestro, ya estabas más aventajado. Ok. Bueno, a ver, ¿qué sigue? Pues, igual, siguiendo esta misma charla y también considerando el tipo de audiencia que escucha Didactas, en lugar un poco de historia o de tecnicismos, me gustaría hacerte una pregunta pues, a lo actual. ¿Cómo hoy en día, 2023, redes sociales, el arte de la cancelación, de que porque este güey ya dijo esto, es machista, no sé, ¿cómo podemos aplicar o comenzar a aplicar los jóvenes esto del estoicismo? O sea, ¿cómo poder comenzar a involucrarse? Lo mencionaste al inicio, es como una terapia en donde la persona busca ese crecimiento, busca sujetar sus emociones. Entonces, ¿cómo poder comenzar hoy en día el estoicismo, no? No hay otra manera que con filosofía. Ahora, fíjate, todo está cayendo ad hoc aquí. ¿Te acuerdas que justo antes de llegar estábamos así como que te mandé un meme ahí en tu WhatsApp y tú me contestaste y luego hiciste una parodia a cierto personaje de las redes muy popular, sí, de cuyo nombre no quiero acordarme? O si quieres que lo mencionemos, lo mencionamos. No pasa nada. Ok, pero este personaje suele preguntar, ¿por qué crees lo que crees? Bueno, Diego Rusaín, si me estás viendo. Es curioso a veces lo que hace Diego Rusaín. Bueno, lo que hace con su gente. Les pregunta, ¿por qué crees? Con sus invitados, no son su gente. Su gente se como decir que son como sus aliados, ¿no? Le pregunta a sus invitados, ¿por qué crees lo que crees? Y se agarraron diciendo una sarta de tonterías. De veras, ¿por qué creo lo que quiero? No sé. Y ya el Diego los apantalla con preguntas o con sus sofismas. Y esa pregunta es básica. O sea, todo mundo debe contestar así a esa pregunta. Así. Ahí va la respuesta a todos la comunidad que quiera contestar. Yo creo lo que creo porque tengo suficiente evidencia suficiente de que así es. Okay. Porque lo puedo configurar en mi mente, lo puedo analizar, lo puedo volver a configurar o lo puedo dejar de creer. Y tengo mis argumentos y mis proposiciones que me hacen llegar a conclusiones acerca de lo que creo. Me es evidente y lo puedo argumentar.
Así es la respuesta. Estuvo un poco larga, pero ¿cuál es la respuesta corta? ¿Por qué crees lo que crees? Porque tengo evidencia suficiente. ¡Punto! ¡Ya! Esa es filosofía básica. Sí. Entonces, ahí, ¿por qué metí este tema? Por la pregunta que me haces. ¿Cómo los jóvenes pueden aplicar y aplicando estoicismo a su vida diaria a pesar de tantas locuras que hay en las redes? Es que necesitas ahora aplicar esa pregunta, bajarla de lo abstracto, del plano del puro discurso, a ponerla en práctica. O sea, tú ves algo en redes que te perturba, que no va de acuerdo a tus filosofías, a tus creencias, a lo que crees, fíjate, ya vamos encajando cositas poco a poco. Entonces tú dices, yo no quiero que eso me perturbe, ¿cómo hago? Pues entonces tienes que saber por qué crees lo que crees. Pues no estás diciendo que creo lo que creo porque tengo argumentos suficientes. Bien, ¿cuáles son esos argumentos? Si tus argumentos son suficientes, es porque son fuertes. Y si tienes argumentos fuertes para creer lo que crees, entonces cuando estés viendo algo en lo que no crees, tus argumentos van a salir a defenderte. Es decir, este amigo se equivoca en esto y en esto y en esto, porque los argumentos de él se contradicen en este punto y en este punto. Así te haces fuerte con sabiduría, con filosofía. Ahora sí ya entra la aplicación personal de la sabiduría y el por qué los jóvenes necesitan filosofía y empezar a apreciar la filosofía el día de hoy. Justamente por eso, para que no sean trapeados por cualquier Diego Rusarín. Fíjate que aquí quiero hacer un comentario. Necesitamos filosofía, necesitamos seguir aprendiendo. Pero, ¿qué pasa? Y sucede mucho en redes sociales, nos creemos, quiero pensar que yo lo he hecho y porque no creo que no, pero dueños de la opinión, ¿no? O sea, de la verdad absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas, y ahí sí no me identifico, no tienen la humildad de decir, es que no conozco de este tema, deja hablarlo con alguien que sabe. Y obviamente esa persona, pues, y si es experta en el tema y tú no, pues te va a hablar y hablar y hablar y no vas a entender nada porque no sabes del tema y lo tienes que aceptar. Así es. Entonces, eso lo relaciono un poco con, quizá no es del todo, pero con el estoicismo. ¿En qué sentido? En que yo ahorita estoy aprendiendo a lo mejor cosas muy superficiales, no conozco en realidad lo que es el estoicismo, estos datos que me acabas de mencionar y demás, sí me quedé un poco como de, ok, sí le pongo atención, pero lo va a tener que investigar después. Sí, todos. Exacto. Entonces, también yo sé que el hecho de decir, mira, para los jóvenes de hoy en día aplicar el estoicismo, pues así y ya, pues yo sé que no es así la respuesta. Pues no es mañana. Exacto, no es tan fácil, pero a lo que voy es aprender, tú lo mencionas, hacer filosofía, tener este tipo de charlas y en donde vas a aprender bastante, ¿no? En este caso hoy del estoicismo, hemos hablado de otros cuantos temas, pero creo que no se ha descuidado el estoicismo, ¿no? Así es, sí, seguimos en la misma línea. De repente ahí metí mi cuchara personal de mi cosmovisión de que en realidad estas filosofías éticas, morales, buscaban elevar el sentido de la humanidad y concluyeron en una religión en específico, pero eso es también argumentable y aquí entra justo ad hoc, todo está cayendo ad hoc aquí, porque si me preguntan, ¿por qué crees eso? Porque tengo evidencia suficiente y razonable para creer eso. Total, en fin. Y sí, pero nunca nos hemos salido del tema. Todos. Fíjate, hay otro tema, me gustaría hablarlo, y es del estoicismo. Sí ubicas a este personaje de redes sociales, a Andrew Tate. Oh, no, ahí sí te voy a fallar. A ver, cuéntame, okay. O vamos al grano. Es una persona muy controversial por las cosas que ha dicho y demás, ok. Pero a lo que voy, él es una persona que cree y practica esta religión del Islam, él lee el Corán y demás, y él defiende mucho ser estoico. Dice, ser estoico, controlar tus emociones, tu postura, además, ¿no? Ese es un personaje. Otro es Jordan Peterson. Sí lo conozco. Habla del estoicismo, comparte el estoicismo. Genial, recomendado. Entonces, creo que son los dos personajes actuales, pues, o sea, porque yo sé que para muchos el hecho de cuando les mencionas Aristóteles, Sócrates, van a decir, eso ya. Pero, ok, aquí hay dos personajes actuales, Jordan Peterson y ese Andrew Tate. Paréntesis, y tienes razón. Y si alguien comienza en estos temas, no vaya a leer a Aristóteles, ni a Séneca, ni a Marco Aurelio, ni a los clásicos. No los va a entender. Tienen un lenguaje así muy teórico. Lean interpretaciones o libros modernos de ellos. Y así
vas poco a poco caminando. Sigue. Sí, no, y fue muy buena intervención esa, realmente, porque yo he intentado leer cosas así y sí están muy, muy complejas. Pero bueno, ahí están dos personajes actuales, Jordan Peterson, Andrew Tate, estoicos. No sé hasta qué nivel, o no te podría decir son 100% estoicos, no sé todavía qué hace a una persona muy estoica o poco estoica, no estoy seguro. Pero son dos personas que defienden eso. Sé estoico, controla tus emociones, controla tus emociones. Y yo los escucho mucho, leo, ahorita estoy leyendo a Jordan Peterson, y ¿cómo te diré? Mi conclusión del estoicismo es eso, o sea, controlar tus emociones, que no te afecte lo externo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no puedes hacer nada, no lo puedes modificar. Y además, no, eso te modifica a ti si te dejas. Es al revés. Sí, o sea, como lo que tú dijiste de la frase, ¿no? Que, o sea, no son los hechos, sino como los interpretas. Mencioné esos dos personajes no por algún dato en específico, sino porque son personajes actuales y que puedes decir, a ver, no quiero leer a alguien que ya no existe. Pues ahí están dos personajes estoicos y de hecho una vez escuché una charla de BBVA que el que estaba hablando de eso también era un estoico y está en inglés, pero pues BBVA tiene traducción y demás, pero está muy buena esa charla del estoicismo. Y pues no sé si tengas algo más que agregar de lo que traigas ahí en tus anotaciones. Tal vez unas conclusiones así ya muy específicas, cortas y listo. Sí, adelante. Ok. Hay el principal obstáculo hoy del estoicismo es el placer. Así, ya, esa frase está bien clara. No hay mucho que no se vaya a entender. Que desenmarañarle. El problema es que estamos muy acostumbrados, estamos muy apepenados del placer. Placer sexual, placer sentiente, placer intelectual, todo nos causa placer. El asunto, y fíjate que un problemita, uno de los a quien yo acuso de esto es a la ciencia. Y son cosas que nos atrevemos a decir en filosofía, no todos se atreven a decir. Porque la ciencia nos dio tecnología y la tecnología nos dio comodidad. Comodidad según el objetivo principal de la comodidad era ser eficientes, ser más productivos, pero luego llegó al hogar y se volvió placentero y comenzó a acrecentar el placer, más entretenimiento, más placer, y se ha convertido en el enemigo principal del estoicismo. Quien quiera volverse estoico realmente tiene que desentenderse del concepto del placer. Es el enemigo. Si el sufrimiento se opone a la felicidad, el placer es el enemigo del estoicismo. Ok. Entonces, como que, muy interesante. Sí. Bien, eso, ya, luego. Ya, 2 más y termino. Y ya son ni siquiera nada teóricos, ya nada más recomendaciones para que ya si alguien está en secundaria y sáltese hasta esta parte. Hay un personaje estoico de moda ahorita. Es personaje, obviamente, es personaje de una serie. Y a continuación lo revelaré. Y es que yo vi la serie y me encantó, la verdad. Dije, este es un estoico y nadie se lo ha dicho. Bueno, obviamente los que hacen los guiones saben de todo esto y saben cómo aplicarlo, pero pues, obviamente a la audiencia no le van a decir, porque no le presentan el material y la audiencia solo se lo come, ¿no? ¿Pero quién es? Ajá. Se llama Thomas Shelby. Ok. ¿Lo ubicas? Sí, Peaky Blinders. Así es, ese sujeto es un estoico. Se le muere su esposa, bueno, y antes le pasaron un montón de cosas, tragedia tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia. Y el sujeto, lo que sigue, ¿qué hacemos? Y dando instrucciones y él firme. Solo hay un momento en toda la serie, o 2 tal vez, en que sí lo vi como que se quebraba tantito, pero no. Se echaba su whisky, seguimos. Okay. Ese es un estoico, así con todas las letras de la palabra para quien quiera fijarse en cómo sería una interpretación actual, ni siquiera moderna, porque es una película que representa épocas anteriores, de lo que sería un estoico.
Y la cosa también es que los militares llevan una formación estoica. Eso lo hablamos en el podcast pasado. Total. Fin. Ese era comercial para Peaky Blinders. Te deben dinero. O si quieres cortar esto, lo puedes cortar. No, interesante. Y termino con lo siguiente. A menos que tú quieras abordar alguna que otra línea. Ajá. Y ya sería tu criterio. Hay una alegoría del famoso Séneca de lo que es el estoicismo. Muy práctica. Una alegoría es como una metáfora. Pues es mucho más grande que una metáfora, pero para que se entienda. Es como una fábula, pues, de lo que sería el estoicismo en la vida real. Cuenta la anécdota, la alegoría de un perro, que el humano es como un perro. La vida es una carreta. Ese perro está atado a esa carreta, estás atado a la vida y a tu destino y a las tragedias. Esa carreta representa eso. Y esa carreta está jalada por otra suerte de animales: puercos, burros, caballos, bueyes. Por lo tanto, va a tener un mando. La van a llevar por donde se les ocurra. Hay un camino que seguir, pero como no hay un mando oficial de la carreta, y el perro está atado del cuello está atado a la carreta por la parte de atrás, y quienes llevan la carreta pues van por la parte de adelante y suena, naces, ¡tas! Y empiezan a correr. Ese perro tiene dos opciones: ir al paso de la carreta, decir, ¿qué está pasando aquí? E ir disfrutando del camino, ir volteando, disfrutando las flores, el pasto, las piedras, la belleza de las montañas, ir trotando con la carreta. O no entender nada, en vez de ser un perro inteligente, ser un perro tonto, no estoico, y aferrarse a sus circunstancias, a lo que quiera, a lo que le da placer, sin querer avanzar. ¿Qué crees que va a pasar? Y en determinado momento lo van a empezar a sangolotear, y va a sufrir. Va a terminar con los huesos rotos, va a terminar desangrado, tal vez sin vida y moribundo. Así va a terminar al final del camino. Y eso es lo que hacen los no estoicos. Se aferran a sus placeres, se aferran a un estilo de vida no sabio, no prudente, y terminan así. Esa es la alegoría de Séneca que representa el estoicismo. Deja ver, yo entiendo con eso que acabas de mencionar si no aplicas el estoicismo en tu vida, o no comienzas a aplicarlo, pues la vida te va a tratar mal. No, la vida siempre te va a tratar mal. Vas. Eres ese perro y estás atado a esa carreta, a fuerzas. Sí, tiene con lo que mencionaste, o sea, la situación es la misma, pero ya lo que el perro está interpretando. ¿Cómo lo tomes? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo te tomes esa circunstancia? Ese es el Fíjate, principio. hoy me pasó algo muy interesante en el trabajo, y ya me ha pasado antes. Según lo tomé a lo bien, pero a lo mejor muy dentro de mí no fue así, y se me notó, pero me molesté con ciertas personas, ¿no?, de mi trabajo. Entonces volvemos a lo que estamos hablando, ¿no?, del control de las emociones, de el evento ya sucedió o ya está sucediendo, ¿cómo lo vas a tomar? Nomás que, como te decía al inicio, es difícil controlar las emociones, es difícil que lo que está pasando, y más si es algo directo, no te afecte. Sí, es difícil, a fin de cuentas. Sí, una ofensa para empezar. Ajá. El estoico no interpele una ofensa, por más cruda que sea. Ya podremos reflexionar en cosas así bien prácticas como eso. Como un estoico, porque el principio detrás de la respuesta es tomárselo todo con sabiduría, con filosofía. Bueno, ¿cuál será la filosofía que hay detrás de una ofensa? Pues que en realidad el débil eres tú. El débil es el que ofende, porque en realidad tú estás teniendo una reacción hacia algo que tal vez yo ni siquiera hice. Es una interpretación tuya de las circunstancias, y te estás queriendo descargar toda tu ira. En realidad tienes problemas de ira, en realidad tienes problemas de tal vez hasta de baja autoestima, o simplemente de elitismo, de qué sé yo. Eres un racista, que si tienes algún problema tienes, y yo tengo que ser tolerante contigo. Sí.
pobre individuo necesita mejorar algún cierto aspecto de su vida. Y si yo le entro a su juego, nunca lo va a notar. Es más, lo voy a lastimar. ¿O me va a lastimar? ¿Para qué? Necesita ayuda. Y es una forma, es un ejemplo así bien simple, ¿no? Pero es una forma de tomarse las cosas como una ofensa con sabiduría, con prudencia, con relax. Mira, ¿en qué le podría ayudar? A mí, para la audiencia, considerando que esa audiencia que quizá no conoce y no conocemos, no somos expertos en el estoicismo, algo que quieras, ahora sí que es libre, realmente no sé cómo yo podría interpretar una conclusión. Pues podemos concluir con otra frase sencilla. El estoicismo el estoicismo es el arte de convertir los obstáculos en oportunidades. Ese es otro de los pilares del estoicismo. Obstáculos en oportunidades. Listo. Perfecto. Más simple, ¿no? Sí. Pero es que no es tan simple como eso, si te fijas. Tendrías que haberte aventado bien todo el podcast para que esto ya encajara también en todo. Pero esta es una forma de conclusión simple. Excelente, pues didactas, para quienes escucharon y vieron este episodio completo, les agradecemos. No olviden suscribirse, compartir este video. Espero que les haya agradado, que hayan aprendido algo acerca del estoicismo. Yo aprendo mucho de Chenal y siempre es un gusto tener una charla contigo. A ver qué día vamos por un café. Aunque ya creo que ya no vives aquí, ¿verdad? ¿Qué tiene? Sí, pues, vamos. O yo voy a Guzmán. No Así podemos hacer el siguiente podcast lo podemos hacer al aire libre en un café de Guzmán. Sí, adelante. Y le podemos hacer promoción y pues ahí a ver qué pasa. Pues Chenal, muchísimas gracias y sé que el tema del estoicismo no se va a hablar en un episodio de 1 hora, hora y media. Yo sé que hay muchísimo, pero control de emociones, que no te afecte lo externo, porque a fin de cuentas no lo puedes controlar. Y vivir la vida con virtudes. Ok. Hacer frente al sufrimiento de una manera sabia. Desapegarse del placer. Eso ya estamos como haciendo en conceptos, ¿no? Eso, buscar la realización personal por medio del placer, por medio de la sabiduría y no por medio de lo circunstancial. Pues de mi parte es todo, Chenal, igual agradecerte y pues esperemos que este episodio sea todo un éxito.
Sí. Chenal, pues muchísimas gracias, didactas, nos vemos, cuídense, que Dios me los bendiga y pues aquí estamos. Así es, ya está. Hasta la próxima. Gracias, Chris. Gracias.